amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben de amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Vamos a orar, hermanos. Padre, Señor, nuevamente en esta noche vengo buscando de tu ayuda. Vengo buscando, Señor, de tu dirección para poder edificar, Señor, a tu iglesia. Para poder, Padre, exhortar, para poder, Señor, consolar y que podamos ser, Padre, edificados en tu amor. Que podamos ser, Padre, consolados en recordar cómo tú nos has amado, Señor, a cada uno de los que estamos aquí. Ayúdanos, Padre, a ver ese amor, a apropiarnos de él, Señor, como una promesa viva y eficaz para cada uno de nuestros días. Hónrate, glorifícate, Señor, en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Uno de los temas, hermano, que me pidieron, ¿verdad?, que pudiera enseñar, era el amor de Dios hacia su iglesia. Hace unos meses, creo que fue como en febrero más o menos, ¿verdad? Hablé, lo recuerdo, sobre cualidades o características del amor de Dios. Pero me sorprende, hermanos, ¿verdad? Porque cuando me dijeron el amor de Dios hacia su iglesia, ¿verdad? ¿Cómo es el amor que Dios nos tiene a nosotros como iglesia? Fue algo que me hizo pensar, ¿verdad? Y hermano, las verdades que vamos a ver esta noche, las citas bíblicas incluso, son pasajes que estoy seguro que usted conoce. Estoy seguro que muchos de esos pasajes, hermano, usted se los sabe de memoria, los ha escuchado una y otra vez, pero no podemos, hermano, tampoco, ¿verdad?, dejar de impresionarnos del amor de Dios. Cuando hablo del amor de Dios, hermano, siempre me entra esa sensación como de miedo, de temor, porque ¿cómo lo expreso? Me siento incapaz, hermano, de poder hablar del amor de Dios como debe de ser hablado. Pero la realidad es que, ¿quién lo puede expresar al 100%? ¿Quién puede decir y describir el amor de Dios de una forma completa y total, verdad? Tenemos indicios en la Biblia que nos muestran ese amor, pero sin duda, hermano, no podemos explicar cómo es ese amor tan grande, pero sí lo podemos experimentar. Cada uno de nosotros, por supuesto, que ha experimentado el amor de Dios, porque si usted, hermano, no lo hubiese experimentado, no estaría aquí. Si usted no hubiese sentido el amor de Dios en su vida, no estaría aquí hoy sentado, no estaría hoy aquí cantándole al Señor con esas ganas con las que lo hace. Si usted no hubiese experimentado el amor de Dios, usted no daría nada por el Señor porque no conoce de ese amor. Pero como lo hemos experimentado, como lo hemos saboreado, como lo hemos disfrutado, como nos hemos deleitado en Él, entonces podemos nosotros por ese amor servirle a Él y hacer lo que hacemos porque hemos conocido el amor de Dios hacia cada uno de nosotros. Pero sobre todas las cosas, hermano, hay algo que resalta en la Biblia. En la Biblia, ¿verdad? Ya lo hemos mencionado en alguna otra ocasión. Hemos visto que el tema principal es la redención de Dios para el hombre. Pero el motivo, hermano, de la redención de Dios para el hombre es el amor. La razón, la motivación para redimir al hombre se llama amor. Pero no un amor, hermano, emocional o un amor circunstancial, no un amor de la misma forma en la que nosotros amamos, sino un amor, hermano, puro, perfecto, santo.
Un amor que aún conociendo todos mis defectos, me acepta, me recibe, me limpia, me lava, me redime y me pone en los lugares celestiales con Cristo. Hermano, como lo dije, me siento, ¿verdad?, como si fuese un bebé balbuceando, hablando sobre este tema y lo pienso y digo, Señor, ayúdame porque necesito poder hablar de tu amor, de la forma de vida sin poder decir algo. Y quizás, hermano, no voy a terminar, ¿verdad?, de expresarlo de la forma correcta. Pero hermano, en esta noche maravíllese del amor que Dios tiene hacia su iglesia. El amor que Dios ha puesto hacia cada uno de nosotros. Acompáñeme a Primera de Juan, capítulo 4. Primera de Juan 4, versículo 19. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. El amor del mundo, hermano, no funciona de esta forma. Dios nos está diciendo, yo te amé antes de que tú me amaras. Para que nosotros amemos a alguien, hermano, generalmente esa persona debe de hacer algo por nosotros. No me refiero a que nos regalen cosas, pero debe de formar una amistad con nosotros, debe de formar una relación con nosotros, debe de haber una convivencia con nosotros para que nosotros podamos amar a alguien. Y esa es la realidad y esa es la forma en la que el mundo ama. Yo estoy seguro, mire hermano, nosotros amamos las almas, ¿verdad? Y queremos la salvación de las almas. Pero si usted va afuera, ¿verdad?, y va aquí a la gasolinera o al Oxxo y usted le pregunta al cajero o al despachador de gasolina, ¿tú me amas? ¿Cuál cree que va a ser su reacción? Lo va a voltear a ver y probablemente, ¿verdad?, va a poner la misma sonrisa y la misma risa que usted tuvo al escuchar esto. ¿Por qué? Porque usted no conoce a la persona, porque usted nunca ha tratado con la persona, porque usted no tiene ningún vínculo familiar con la persona. Y ese mismo amor, hermano, de nosotros hacia Dios a veces se expresa de esa manera. Nosotros no amamos, hermano, a alguien que no conocemos. Por eso Dios tuvo que amarnos primero para que nosotros pudiéramos amarlo a Él. Y ese amor, hermano, que Dios tiene fue ese amor que hizo que Él nos encontrara. Porque a veces, ¿verdad?, escuchamos y se escuchan frases, ¿verdad?, que doctrinalmente son incorrectas, diciendo, yo buscaba del Señor, yo buscaba de Dios. Pero hermanos, nosotros no teníamos esa parte para buscar del Señor. Era el Señor que nos estaba buscando a nosotros, porque los perdidos, hermano, éramos nosotros. Él no estaba perdido, Él no estaba sin dirección. El que estaba perdido, sin rumbo, dicen los evangelios, ¿verdad?, como ovejas desamparadas que no tienen pastor, éramos nosotros, no Él. Yo no le busqué, hermano, Él me encontró a mí. Yo era el perdido, no Él. Yo no vivo para ganar el amor de Dios, vivo por Él porque ya he sido amado por Él. Hermanos, Dios nos ama de una forma que no la podemos expresar, porque como les mencioné hace un momento, nosotros amamos a alguien que ha hecho algo por nosotros. ¿Pero qué habíamos hecho nosotros por Dios? ¿Por qué merecíamos ser amados por Él antes de que nosotros le diéramos nuestro amor? Es más, hermano, aún cuando ya le conocemos a Él, seguimos fallando. ¿Y por qué Él nos sigue amando? Ahora, hermano, acompáñeme a Juan 3:16. Por eso les decía, hermano, son versículos que conocemos a la perfección. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree
no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa palabra, hermanos, manera, viene de la palabra autos. No sé si se pronuncia así, ¿verdad? Pero esta palabra, hermanos, no indica cantidad, no indica tamaño, sino más bien indica la forma en que alguien muestra su amor, en este caso, el Señor. ¿Por qué? ¿Cree que hay medida para poder tener y decir, esto mide el amor de Dios? ¿Cree que hay alguna báscula en la que podamos pesar ese amor? No. Dios, hermano, no nos dice que su amor tiene cierta medida, no nos dice la cantidad, sino más bien nos habla de la forma en la que Dios ha mostrado su amor para con nosotros. De tal manera amó Dios al mundo. Un versículo, hermano, ¿verdad? Del que siempre decimos, no hay forma de expresarlo que ni aún el autor, siendo inspirado por el Espíritu Santo, pudo decir, esta verdad, esta es la descripción perfecta del amor de Dios. Simplemente él menciona de tal forma, de tal manera, para que podamos comprenderlo aún un poco. Dice la continuación del versículo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La forma en la que Dios mostró su amor fue dándonos a su Hijo. Dice, acompáñeme a Romanos 5. Versículo 6. Romanos 5, versículo 6 al 9, hermanos, dice así: porque Cristo, cuando aún éramos débiles a su tiempo, murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo pudiera ser que alguno osare morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. ¿Cómo podía mostrar su amor de esa forma, hermanos, si nosotros habíamos fallado? Pablo, ¿verdad?, le está diciendo a los romanos, si nosotros, hermano, dice, ciertamente apenas moriría alguno por un justo. ¿Qué se refiere con esto? Y vamos a ejemplificarlo de esa forma. La mayoría de aquí, ¿verdad?, tiene hijos. Imagínese, hermano, que llega alguien, ¿verdad?, allá del penal de, ¿cómo se llama aquí por la 57? La Pila. Y ahí en el penal de La Pila, hermanos, tienen a un violador, y no de personas adultas, hermano, de niños. Este hombre ha pasado, hermanos, y ha afectado la vida de más de 10 niños. Imagínenselo así. Este hombre a esos niños quizás les quitó la vida a algunos. Y llegan a su puerta el encargado del penal y le comenta la situación de este hombre, ¿verdad? En México no existe pena de muerte, ¿verdad? Pero vamos a imaginar que él está sentenciado a pena de muerte por esos delitos tan graves que cometió. Le comenta la situación, le comenta cada uno de los delitos que ha hecho y esos delitos que fueron visibles, ¿verdad? Porque aparte están todas las cosas que quizás no se saben de él o todas las cosas en las que él ha fallado y se ha equivocado. Llega a su puerta, le explica la situación, le comenta que él pues tiene que morir y le dice, pero si tu hijo muere en lugar de él, ahí lo dejamos libre, lo dejamos inocente y todos sus delitos quedan impunes. ¿Quién diría, sí, llévese a mi hijo?
¿Verdad que no? Me está mirando así como que está loco, hermano. ¿Qué le pasa en la cabeza? Ciertamente apenas moriría alguien por un justo. Ni por alguien que es bueno, quizás estaríamos dispuestos a dar la vida por él. Pero más Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. No da explicaciones del por qué, solamente vuelve a afirmar su amor por nosotros nuevamente. Hermanos, y lo dice, ¿verdad? Después, si siendo enemigos fuimos reconciliados, dice el versículo 10, con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Ese ejemplo, hermano, que te acabo de dar, es lo que hizo el Señor por nosotros. La Biblia dice que Él murió por todo el mundo. La Biblia dice que Él ama a todo el mundo. La Biblia dice que Él es la propiciación de los pecados de todo el mundo, el perdón de los pecados de todo el mundo, aún por hombres como los que mencioné, o aún hombres que han hecho cosas más terribles ante nuestros ojos. Él murió por ellos. Y aún, hermano, por cada uno de tus pecados, aunque no lo merecías y aunque te habías equivocado y aunque habías fallado, el Señor te mostró su amor de esa manera. De una forma, hermanos, inexplicable. Primera de Juan, nuevamente, capítulo 4. Primera de Juan, capítulo 4, versículos 9 y 10. Primera de Juan 4, 9 y 10 dice así: en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. La base del amor de Dios hacia su iglesia es cómo dio a su Hijo por nosotros. Hermano, en esto, ¿verdad? Vemos y conocemos el amor que Dios tiene para nosotros, en que Él dio a su Hijo por cada uno de nosotros. Ahora, hermano, ¿cómo fue la forma, en la manera en la que Dios lo dio por amor a nosotros? Acompáñeme a Filipenses capítulo 2. Filipenses 2, del 5 al 8. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. La forma, hermano, en la que Dios muestra su amor es dando a su Hijo. Pero ¿cómo Dios dio a su Hijo? Hemos leído, ¿verdad?, la historia una y otra vez. Ahora, hermano, vamos a ponerlo de esta forma para que podamos entender un poco la manera en la que Jesús, siendo Dios, se hace hombre. Todos aquí hoy van a llegar a su casa y van a cenar. Y los que no es porque están a dieta, ¿verdad? Quizás. Pero la mayoría, hermanos, pues vivimos bien. Tenemos comida, tenemos un techo y tenemos un lugar para descansar. Eso, hermano, es vivir bien. Si a usted le dijeran, ¿sabes qué? Te tienes que ir a África, pero tienes que dejar todas tus comodidades. Esa agua, que antes era tan fácil ir a comprar un garrafón de 15 pesos, rellenarlo, ahora quizás te va a llegar una vez a la semana, una vez al mes, y va a ser agua con bacterias que te va a causar problemas estomacales, y vas a ir a vivir a la zona de África donde hay menos economía, donde hay menos flujo de dinero. Entonces tu vida va a ser como uno de los que están ahí. Creo que la mayoría, ¿verdad?, conocemos el estilo de vida. Y nada más para mostrar tu humildad.
nada más para mostrar cuánto amas al pueblo africano. Yo creo que muy pocos lo aceptaríamos y muy pocos estaríamos de acuerdo en realizarlo. Ahora, hermano, imagine eso 1,000,000 más alto, más arriba. ¿Puedes imaginar al Dios eterno? Aquel Dios que se nos dice en la Biblia que todo fue creado por medio de Él y para Él. Aquel Dios que su Padre le hizo todo el universo para poder heredárselo. ¿Puedes imaginarte a ese Dios que ha existido desde la eternidad hasta la eternidad, omnipotente, omnisciente, omnipresente, que no sentía el cansancio, que no tenía necesidad de comida, que no tenía necesidad de dormir, que no tenía necesidad de absolutamente nada? Se hace hombre como tú y como yo. Y pudiéramos pensar, pues si era Dios, su vida debió de haber sido cómoda, ¿no? Debió de haber sido recibido con aplausos, debió de haber sido recibido de una manera espectacular por todo el pueblo, porque su comportamiento era totalmente diferente. Es más, lo que Él hacía cuando estaba en este mundo era sanar a los hombres, era darles de comer, era ayudarlos, era quitarles enfermedades que quizás aquellos ya habían pagado y habían gastado todo su dinero. Pensaríamos, ¿verdad?, que lo normal pues sería que lo tuvieran aquí. Pero uno de los más cercanos a Él lo traiciona. Todo un pueblo gritando, crucifíquenlo y denos a Barrabás. Hermano, piensa en eso. Esa es la forma en que Dios mostró su amor para nosotros. Estando, hermanos, al borde de un colapso, cuando su cuerpo sudaba sangre literalmente, todavía Él diciendo, Padre, hágase tu voluntad, si es posible, pase de mí esta copa. Y posteriormente muere en la cruz, hermano, como un criminal. Como si eso no fuese poco, hermano, es desnudado totalmente. Aquel del que la Biblia se nos dice que es 3 veces santo, puro en todo. Todo su cuerpo estaba mostrado para toda aquella multitud que querían que lo crucificaran. Yo espero, hermano, ¿verdad? Si a nosotros nos da pena, o sea, a mí me da pena salir con una playera de Tirantes de mi casa. ¿Te imaginas Él siendo santo, sin mancha, siendo desnudo frente a todos? Pero mire lo que dice Hebreos 12:2. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Sufrió la cruz, ¿por qué, hermano? Por el gozo puesto delante de él. El Señor sabía que un día de todas las tribus, de todas las lenguas, estarían arrodillados delante de él. Y aquella multitud vestida con ropas blancas, que es incontable, que nadie puede contarla, estaría delante de su presencia adorándole. Él sabía que un día una iglesia iba a estar reunida para adorarle a él. Y por ese gozo, hermano, estuvo dispuesto a vivir como hombre y pasar cada uno de esos sufrimientos en la cruz, menospreciando el oprobio por amor a usted y por amor a mí. Efesios 5:32, los pasajes que leíamos al principio. Efesios 5:32. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Dios usa, hermano, el matrimonio para poder ejemplificar la relación que debe de tener la iglesia con Cristo. Dios hace, ¿verdad?, una analogía del matrimonio y la utiliza para enseñarnos cómo es que debe de ser nuestra relación con Él.
Mire lo que dice el versículo 25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Esto, hermano, nos habla de un amor intenso por parte del Señor. Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Entonces, hermano, el amor del Señor radia de una forma intensa. El amor que Él nos tiene, hermanos, es de una forma, como lo hemos dicho, que es inexplicable. Pero el versículo 26 y 27, hermanos, nos dice lo que el amor de Dios produce en nosotros como su iglesia. ¿Para qué lo hizo, hermano? ¿Para qué Cristo amó a la iglesia y para qué se entregó a sí mismo por ella? Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. El amor de Dios, hermano, hacia su iglesia nos santifica. El amor de Dios, hermano, que Él tiene hacia nosotros nos limpia. Dice que no hay arruga, no hay una sola mancha, ni algo parecido a esto. O sea, el Señor toma nuestros pecados, los hace a un lado, y todo aquello, hermano, que era sucio en nuestras vidas, todo aquello que estaba mal, todo aquello que nos hacía estar mal con Dios, alejados de Él, el Señor lo cambia y ahora, hermanos, somos santos delante de su presencia. El amor de Cristo, hermano, no solamente nos salva, también nos transforma. El amor de Dios, hermano, no solamente nos lleva al cielo, sino que también nos da la oportunidad de poder vivir vidas libres en santidad. Miren lo que dice el versículo 21 al 24. ¿Qué es lo que Dios espera de nosotros como su iglesia a través, hermano, de que Él nos ha mostrado ese amor? Versículo 21 al 24. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Entonces, hermano, habíamos dicho que el matrimonio, ¿verdad?, se ejemplifica en la forma en la que Dios nos ha amado y lo que Dios espera de nosotros, lo que Dios espera de nosotros cuando Él muestra su amor hacia nosotros. Entonces, ¿Dios ya mostró su amor, sí o no? Sí. De una forma inmensurable, inimaginable. No hay manera de describirlo y no hay forma de pesarlo. Simplemente nos habla de ese amor radiante que Él tiene, que la forma en cómo se entrega por nosotros. Y entonces, hermano, ¿cuál es nuestra responsabilidad ante ese amor? El esposo ama a la esposa. ¿Y la esposa qué hace? ¿Se qué? Se somete. Entonces, lo que Dios quiere, hermano, de nosotros es que viendo ese amor que Él ha tenido por nosotros, nosotros voluntariamente nos sometamos a lo que Él quiere hacer con nosotros. Si se da cuenta, dice el versículo 22, los esposos sujeten a sus esposas. ¿Dice así? ¿Dice así? No. Entonces, el mandato no es que el esposo someta a la esposa, sino que la esposa voluntariamente se someta al esposo. ¿Se acuerdan, hermanos, que también cuando hablábamos acerca del calvinismo, ¿verdad?, explicaba de que Dios no mueve nuestro pensamiento, sino que mueve nuestras circunstancias, porque Él no quiere que nosotros hagamos las cosas, ¿verdad?, por obligación, sino que por propia decisión nosotros
lo hagamos. Ahora Él sigue siendo soberano, ¿verdad? Y por eso mueve esas circunstancias. Entonces es lo mismo, hermano, que Dios espera con nosotros. Si hemos visto su amor, si lo hemos conocido, si ahora porque Él nos amó primero, nosotros le amamos, lo que Él quiere que nosotros hagamos como iglesia es que nosotros nos sometamos a Él por voluntad propia, por decisión propia, porque su amor, hermano, nos asombra, porque su amor nos deja, hermanos, con la boca abierta, y lo que Él entonces quiere es que nosotros nos sometamos a Él. Pero otra cosa que el Señor quiere de nosotros, dice el versículo 33 de Efesios capítulo 5. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo. Entonces, el Señor nos ama como se ama a sí mismo. Pero entonces, ¿qué es la responsabilidad de la esposa y la mujer? Respete a su marido. Hermano, el Señor quiere de nosotros respeto. También he escuchado ¿qué significaba padre, hermanos? ¿Mande? Cariño, ¿verdad? Y a veces escucho, hermano, de este versículo que la gente dice, sí, háblale como si fuera tu papi, como si fuera tu amigo. Mira, hermanos, yo no sé, pero yo a mi papá le puedo hablar con confianza, pero no le voy a hablar como a un amigo mío. ¿Estamos de acuerdo? No voy a llegar y le voy a dar una palmada en la espalda, ¿verdad? Y le voy a decir cómo estás y le voy a saludar de chócala. Porque él merece respeto. Puedo tenerle la confianza. ¿Qué confianza? La confianza de pedirle. La confianza de que cuando yo voy a él, él me va a responder. La confianza de que yo puedo, dice la Biblia, entrar ante el trono de la gracia, ¿verdad? Y obtener su ayuda. Pero no puedo, hermano, perderle el respeto. ¿Es mi amigo? Sí, pero al mismo tiempo sigue siendo ese Dios grande, poderoso, alto, que no podemos comprender. Y el Señor nos sigue pidiendo, hermano, a nosotros como iglesia, que le sigamos dando el respeto que Él merece. Mira, hermano, en estas fechas, ¿verdad? Y hoy en día con ver las redes sociales, uno ve de diferentes iglesias y de diferentes lugares y en verdad, que es Halloween, me quedo sorprendido de las cosas que la iglesia hace para poder ellos decir, estamos trayendo gente a la iglesia. Mira, hermanos, hay iglesias, ¿verdad?, que se han pintado en estos días, ¿verdad?, que pasó Halloween y que parecía un antro. Que parecía, ¿verdad?, como si usted ve el video y le pone otra música, pudiera parecer cualquier discoteca. ¿Por qué? Porque ellos no respetan al Señor. El respeto que se le debe de tener al Señor no se puede perder. El mundo, hermano, no puede entrar a nuestra iglesia y nosotros debemos de seguir guardando ese mismo respeto y esa misma reverencia que el Señor merece de cada uno de nosotros. No podemos, hermano, hacer lo que se nos plazca dentro de la iglesia. No podemos, hermano, nosotros venir, llegar y tener una actitud, hermano, incorrecta delante del Señor. Algo que he entendido, hermanos, es que yo como predicador, cuando predico, estoy alabando al Señor. Y usted como oyente, ¿qué cree que está haciendo? Si yo como predicador estoy alabando a Dios, usted como oyente, ¿qué cree que está haciendo? Está alabando a Dios. Entonces, mi actitud también debe de ser la correcta a la hora de escuchar. Mi actitud, hermano, al momento de cantar debe de ser la correcta. Mi actitud al momento de dar debe de ser la correcta. Mi actitud al momento de servir debe de ser la correcta, porque el Señor merece respeto. La Biblia también es clara en cuanto a esto. Hágase todo decentemente y con orden. El Señor no quiere que en su iglesia se haga, hermanos, ¿verdad?, como lo que acabo de mencionar, como si pareciera, ¿verdad?, una discoteca. No, Él quiere gozo, pero al mismo tiempo que se haga decentemente y con orden. La grandeza, hermanos, de una iglesia no está en su tamaño.
La grandeza, hermanos, de una iglesia no está en el edificio que tiene. El valor no está sujeto a cuánto posee esa iglesia. El lugar que tiene la iglesia, su valor no viene de cuánto puede recolectar en las ofrendas. El valor y la grandeza de una iglesia viene por el amor con que ha sido amada por parte de su Salvador. Dios no ama, hermano, a su iglesia porque es bella. Él la hace bella amando a su iglesia. Nuestro valor, hermano, como iglesia, no viene porque estamos aquí. No viene, hermano, y no vendría porque seríamos 1,000, 2,000, 3,000 personas. Gloria a Dios, si un día Él desea eso. El valor, hermano, de nuestra iglesia viene porque el Señor ha amado esta iglesia. ¿Cuántas iglesias, hermanos, hay en el mundo que incluso no tienen ni siquiera lo que nosotros tenemos? ¿Y su valor de esas iglesias es menos que el de nosotros? No, porque su valor viene por parte del Señor. Hermanos, la iglesia no es bella por quien la conforma. Él hace a su iglesia bella porque Él ama a la iglesia. Dice ahí en Romanos, ¿quién nos separará del amor de Dios? No hay absolutamente nada, hermano, que como iglesia pueda apartarnos de su amor. Termino con esto. ¿Estamos todos de acuerdo en que el Señor lo conoce a usted mejor que nadie? ¿No hay alguien que conozca sus defectos? ¿No hay alguien que conozca sus pecados? ¿No hay alguien que conozca sus fallas diarias? ¿No hay alguien que conozca aún, hermanos, sus más íntimos pensamientos? Los más limpios, pero también los más feos. Los más puros, así como los más sucios. ¿Y qué nos separará del amor de Dios? Nada, absolutamente nada. Hermano, yo sé que tú quieres descubrir las verdades profundas, incomprendidas de la Biblia. Pero si no te gozas deleitándote, si no te gozas escuchando que Cristo te ama, todas aquellas verdades resonarán vacías en tu corazón. Si nuestro corazón no arde recordando que Cristo murió por amor a nosotros en la cruz, todo lo que se te enseñe tampoco lo hará. Hermano, hoy vamos a recordar lo que el Señor ha hecho por nosotros. Y es incomprendido. Lo experimentamos, pero no lo entendemos. Y nos gozamos, hermano, porque estaremos toda la eternidad adorándolo y gozándonos en ese mismo amor. Vamos a orar. Gracias, Padre, por lo bueno que eres. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias, Dios, por esa forma tan maravillosa en la que nos has amado. Señor, ayúdanos a recordarlo. Ayúdanos, Padre, a vivir verdaderamente aferrados a ese amor. A vivir, Padre, sosteniéndonos por ese amor. Porque, Señor, a través de tu amor nosotros somos consolados, nosotros somos salvados, nosotros somos redimidos. Señor, que tu amor pueda ser un pilar en nuestras vidas. Que cada vez, Señor, que queramos apartarnos, que queramos separarnos de ti, Señor, sea tu amor quien nos haga mantenernos firmes. Padre, bendice todo lo que siga a continuación. En el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén.